cuando quieras, Dalila. Bueno, yo voy a poner ahí mis notas para tener menos pánico escénico, así no le veo las caritas a todos y a todas. Buenas noches, mi nombre es Dalila Greenkraut, pertenezco a Fundación INVAP, soy coordinadora de Estrategia y Desarrollo Organizacional, y bueno, les agradecemos estar acá hoy, en esta noche. La Fundación INVAP es la fundación de la empresa INVAP y nuestro propósito es dinamizar transformaciones positivas, co-creando soluciones innovadoras de base tecnológica a problemáticas sociales y ambientales. Trabajamos generando articulación entre el Estado, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el entramado socioproductivo, y también la comunidad. Hoy lo que nos convoca aquí es una charla sobre pobreza energética y la presentación de un estudio sobre pobreza energética que realizó la Universidad de Río Negro en el marco del proyecto Bioenergía Andina, que es un proyecto que ejecutamos con la Fundación, con financiamiento de BitLab, y que hoy continúa con financiamiento propio. El proyecto abordó la problemática de la energía sostenible y asequible en la Patagonia andina y trabajamos en 3 ejes, en el impulso socioproductivo, en la comunicación y en la sensibilización y en el fortalecimiento institucional. Al principio del proyecto comenzó con una fase de diagnóstico en la que pudimos comprender que más del 70% de la energía generada en la Patagonia era destinada a calefacción, y que el problema del calor era más amplio que solamente proveer o no proveer combustible, ya sea gas o biomasa, que era la tecnología foco que encaramos con Bioenergía Andina. Entonces, nosotros comprendimos que el calor es un sistema que combina en 3 ejes el combustible, la tecnología y los hogares que conservan o no conservan ese calor, y donde las prácticas y las costumbres son centrales. Entonces, nosotros a partir de eso trabajamos en la importancia de diseñar y ejecutar, o sea, trabajamos en varios ejes, pero en uno de los ejes en donde trabajamos fue en la importancia de diseñar y ejecutar políticas públicas que vayan más allá de la provisión de combustible, que tengan perspectivas de derechos, porque bueno, el calor es central en la Patagonia para el bienestar, para la calidad de vida de las personas, lo van a presentar en el estudio, y para ello hemos trabajado y seguimos trabajando en articulación con el Estado municipal, provincial y nacional. Y a nivel municipal no solo trabajamos con el municipio de Bariloche, sino también con otros municipios de la región. Bueno, el estudio es parte del conocimiento que se generó en el marco del proyecto. Para conocer más sobre el proyecto, sobre el estudio y sobre otros estudios y documentos que se generaron en el proyecto, pues los invitamos a participar en nuestra página y a participar en nuestras redes y a visitar nuestra página y poder ver todo lo que se hizo en el marco del proyecto. Y bueno, los dejo con la universidad, que son los especialistas que hicieron el estudio y nos van a presentar los resultados. Bueno, muchas gracias, Dalila. Bueno, yo acá estoy en plan, en doble plan de anfitrión, de alguna manera, porque, digamos, la charla se organiza en el marco de un ciclo de charlas de la Escuela de Economía, Administración, Turismo y Hotelería. Y miren que estoy también admitiendo gente. Digo, un ciclo de charlas que organizamos todos los años y que sirve un poco como para ir ordenando, bueno, algunos temas sobre esas 4 disciplinas, que son, de alguna manera, la escuela abarca las 4 licenciaturas, digamos. Y bueno, en ese marco es que organizamos conjuntamente con la Fundación INVAP y con el CIETES, que es una unidad ejecutora de investigación y extensión, un centro interdisciplinario de estudios sobre territorio, economía y sociedad. Bueno, organizamos un poco esta charla, que es básicamente, la idea es contarles lo que mencionaba Darío recién, una serie de un estudio hecho
sobre, bueno, este tema, digamos, este tema de pobreza energética. Bueno, también me interesaba contarles que, bueno, esto surge, la relación con la Fundación INVAP es previo a esto. Tuvimos hace 1 o 2 años, 2018 creo que fue, 2019, un proyecto de extensión conjuntamente con la Fundación INVAP para apoyar y colaborar con una cooperativa de herreras que se llama PUM, por un mejor vivir, y que, bueno, en ese contexto, digamos, que armamos un proyecto de extensión junto con Germán, que anda por ahí también, y María Clara, armamos, además de un proyecto de extensión, un proyecto de trabajo social junto con estudiantes de economía y administración, y de ahí, de esa relación y esas actividades, empezamos a ver, charlando incluso con Teresa Yusá, también, que forma parte de la fundación y también tenía este tipo de interés, fuimos viendo la necesidad buscando algo de información en torno a estos conceptos de pobreza energética y vulnerabilidad energética. 50, llegamos al 50. Bien. Bueno, entonces, un poco la idea era esto, presentarles, echarles esta charla sobre este tema que tiene que ver con, bueno, algunos datos, un diagnóstico de alguna manera. ¿Y por qué el tema de la energía? Bueno, de la pobreza energética, porque, bueno, claramente la energía es un factor clave para la calidad de vida de las personas, como mencionaba Dalila, digamos, para satisfacer diferentes necesidades de cocción de alimentos, de calefacción, etc. Sin embargo, digamos, las redes de acceso, el acceso a las redes de distribución no es universal, o el costo que representa un elevado porcentaje de los ingresos para algunos hogares. Entonces, estos conceptos de pobreza energética, de vulnerabilidad energética, van refiriendo a la privación de energía en distintas dimensiones de análisis: acceso, asequibilidad, es decir, que se pueda pagar, eficiencia, etc. Y bueno, es un problema que en realidad tiene múltiples aristas y a su vez tiene alcance global. Ahí, justamente hablando con Teresa, hace un tiempo atrás, ella tenía ideas, conocía estudios hechos en Escocia, y claramente, digamos, son temas que se trabajan en países desarrollados con clima frío, pero también en países en desarrollo con clima frío, digamos. Pasa que por ahí los énfasis son diferentes. En el primer caso están muy preocupados con el tema de la asequibilidad, es decir, la posibilidad de pagar energía, y en el caso de países como los nuestros, además de ese tema, también estamos preocupados por el tema del acceso, digamos, que muchas veces por una cuestión de infraestructura no se tiene. Entonces, bueno, es un tema que nos pareció interesante trabajar. En Bariloche ya había estudios hechos, digamos, sobre este tema. Alejandro González trabaja mucho, por ejemplo, hemos leído un tiempo atrás un paper sobre comparación de recursos energéticos residenciales entre Valdivia y Bariloche. Bueno, acá tenemos, y más adelante va a exponer el mismo Roberto Josul, también especialista en esos temas, digamos, temas energéticos. Y además también se ve en términos institucionales, un poco lo mencionaba recién Dalila, pero que también uno lo puede ver en términos de la provincia, por ejemplo. La provincia de Río Negro adhiere a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, digamos, incorpora todos los objetivos de desarrollo sostenible en su agenda de actuación territorial, una herramienta de planificación provincial. Y dentro de eso tenemos el objetivo de desarrollo sostenible número 7, que plantea la necesidad de garantizar el acceso a energía segura, asequible, sostenible para todos y todas. Entonces, bueno, un tema que, decía, nos interesa. Y la idea de esta charla es doble. Primero, aportar un diagnóstico sobre el tema de pobreza y vulnerabilidad energética en la provincia de Río Negro, a través de datos de la Encuesta Nacional de Gasto de Hogares, con los últimos datos que salieron, son entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018. Y después, digamos, como que nos quedaba demasiado agregado los resultados, de manera que, bueno, se hace un zoom, o hicimos un zoom, si quiere, sobre Bariloche, a través de información que se fueron obteniendo de los servicios, de las empresas prestadoras de servicios, y también de una encuesta que hizo Mariana Zavarese, que también debe andar por ahí,
en el año 2017, que es también una encuesta de cerca de 250 familias, que también es interesante como para, o hay datos importantes ahí. La primera parte, referida a la provincia, la voy a hacer yo, y la segunda parte la va a hacer Roberto Cósul. Bueno, entonces, digamos, ¿qué medíamos o qué consideramos con este tema de la pobreza energética? Bueno, es un concepto que resume por ahí la incapacidad de un hogar para cubrir adecuadamente sus necesidades energéticas debido a su bajo nivel de ingreso o al costo de la energía o a la eficiencia energética de la vivienda o incluso el acceso a energía, como mencionamos en los países como los nuestros. Eso es un problema que es general y bueno, nosotros definimos criterios que no dejan de ser arbitrarios, digamos, pero que explican, que sirven, son útiles para explicar el esfuerzo económico de los hogares para obtener la energía. Entonces, digo arbitrarios porque dijimos, bueno, pobreza energética, eso lo tomamos también de algunos estudios hechos en otros países, se considera pobre energéticamente un hogar que destina más del 10% de sus ingresos totales en energía. Y también agregamos otro que es pobreza energética extrema, que sería más del 20% de sus ingresos totales de energía. También hay otra forma de ver, por ejemplo, el Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, por ejemplo, en vez de tomar ingresos totales, toma los ingresos familiares descontando los gastos alimentarios básicos. Bueno, también lo medimos, y hay un resultado también ahí. Pero bueno, no dejan de ser porcentajes, si querés, arbitrarios, pero útiles para justamente medir, digamos, ¿no? Ahora, también es importante, justamente, medirlo en términos cuantitativos es importante, pero también esas mediciones no tienen en cuenta algunos aspectos subjetivos, ¿no? Como por ejemplo la percepción de las pobrezas para analizar su situación de pobreza energética. Entonces también tratamos de medir un concepto que es de vulnerabilidad energética, que uno lo puede definir así, como la propensión de un individuo de volverse incapaz de asegurar un nivel material y socialmente necesario de servicio de energía en el hogar. Y esto tiene múltiples dimensiones, ahí están las 6 dimensiones, de acuerdo a algunos autores. Uno tiene que ver con el acceso, es decir, la disponibilidad, como le mencionaba recién, el otro la asequibilidad, con la capacidad de pago, flexibilidad, es decir, la posibilidad de pasar de un servicio a otro, de acuerdo a sus necesidades, eficiencia, tiene que ver con el uso de la energía útil del hogar. Necesidades, es la búsqueda del equilibrio, si querés mirar por lo negativo, el desequilibrio entre los servicios de los que disponen y los requerimientos energéticos del hogar. Y las prácticas, que tienen que ver con la falta de conocimiento sobre el uso eficiente de la energía. Bueno, ¿qué usamos? Bueno, como les decía recién, el análisis está hecho a través de la encuesta de gasto de hogares, una encuesta que releva alrededor de 45.000 hogares, y en el caso de la provincia de Río Negro, se hicieron 1.500 encuestas. 1.500 encuestas distribuidas en las ciudades más grandes, las ciudades de más de 2.000 habitantes. Por lo tanto, es un estudio hecho concentrado en áreas urbanas intermedias y grandes, y deja de lado las encuestas de los hogares de localidades más pequeñas o los hogares rurales. ¿Qué medimos? ¿Qué resultados tuvimos ahí? Bueno, esto. El estudio, me decía Dalila, que está en la página web, pero también lo podemos compartir, si alguien desea, lo podemos mandar por mail, mando un mail y se lo envío. El 11% de los hogares de Río Negro está en pobreza energética, siguiendo los parámetros que les decía, ¿no? 10% de los ingresos totales destinados a gastos energéticos, y el 4% en pobreza extrema. En el gráfico de la derecha pueden encontrarse con los datos también de las otras provincias de la Patagonia. La línea roja es el promedio Patagonia y la línea negra es el promedio a nivel nacional. De hecho, los Río Negro está por debajo del promedio de la Patagonia y está también por debajo incluso de las provincias del promedio nacional, y de las provincias de la Patagonia también. Bueno, hay algunas explicaciones, tienen que ver con la alta conectividad a gas de red,
si lo comparan todo en términos relativos, ¿verdad? 87% versus 51% a nivel nacional. La existencia del subsidio del gas de red y la posible demanda oculta. Esto es ahí el relevamiento que mencionaba recién de Mariana Savarese, aportaba alguna evidencia en el sentido de que hay hogares que perciben frío, así hay como una especie de brecha entre la necesidad de energía y la demanda efectiva o el gasto realizado en energía, ¿no? Como que no se alcanzan a cubrir, o por lo menos eso parecería ser interesante para estudios posteriores, no son cubiertas las necesidades en términos de energía para algunos hogares. Acá es interesante verlo, bueno, digamos, de relativizar un poco el número, porque, como les decía, en general está basado en ciudades grandes, ¿no? Si se deja por fuera algunas áreas urbanas pequeñas o áreas rurales, pero también es importante ver que en general el territorio provincial resulta heterogéneo, incluso entre las ciudades, digamos, ¿no? Porque tanto en términos de densidad poblacional como en condiciones climáticas, incluso en indicadores socioeconómicos. Entonces, por ahí sería importante relativizarlo, por lo menos en esos términos. Cuando uno toma la encuesta, digamos, los datos de la encuesta, el resultado, como está planteado acá, a nivel agregado de la provincia, no por las condiciones, no sé si está Ana Capona por ahí también, que nos puede dar una mano con eso, pero por las condiciones en cómo está armada la muestra, no se puede sacar algún tipo de conclusión por ciudades. Si bien se puede identificar dónde fue hecha la encuesta, no se puede sacar conclusiones por cómo está diseñada la muestra. Entonces, bueno, ahí es interesante, a eso me refería yo con que por ahí es importante relativizarlo porque no son las mismas características. De ahí un poco el trabajo que va a presentar Roberto más adelante. Pero bueno, incluso si uno mira así, si uno, digamos, lo considera en términos agregados a nivel provincial, también hay que relativizarlo un poco porque nos encontramos con que la pobreza energética se focaliza en algunos grupos específicos que, digamos, más o menos lo sabemos, digamos, ¿no? Hogares de menores ingresos, hogares sin conexión a gas de red y hogares con mujeres como cabeza de hogar. En el primer caso, los hogares de menores ingresos, el decil más bajo, es el 10% más pobre de la población, gasta en promedio un 18,9% de su ingreso en energía. Está al borde de lo que nosotros denominamos pobreza energética. Y el siguiente decil, entre el 10 y el 20% más pobre de la población, gasta en promedio 8,9% de su ingreso en energía, es decir, está al borde de la pobreza energética. Digamos, son sensaciones que uno ya claramente tiene, pero de alguna forma el estudio sirve para corroborar o darle alguna contundencia en cuanto a cifras, digamos, ¿no? Y bueno, y el otro dato importante es esto, que los hogares, y que se puede ver en el gráfico también, los hogares de menores ingresos gastan en energía una proporción de su ingreso equivalente a 11 veces las que destinan los hogares de ingresos más altos, ¿no? Que sería el último decil decil que implica, bueno, el que gasta más. El que tiene mayores ingresos. El otro dato son los hogares sin conexión a gas de red. Ahí, si ustedes miran el gráfico, también está distribuido por decil. El decil más bajo tiene un 74% de los hogares con gas de red, mientras que el decil más alto tiene 96%. Bueno, acá va variando, pero de alguna manera también el estudio logró mostrar que los hogares sin gas de red se concentran en los deciles de menores ingresos y gastan en promedio un 9,7% de su ingreso en energía. 2 veces más que los hogares con conexión a la red de gas, que es más o menos 4,5%. Y por lo tanto, están 9,7%, si nosotros consideramos pobre energéticamente, que gasta más de 10%, está al borde también del concepto de pobreza energética, o de la situación de pobreza energética. Y el tercer grupo que veíamos era el tema de las mujeres. O sea, en general, pudimos identificar un análisis de clúster, esta herramienta más exploratoria, ¿no?
que de alguna manera muestra grupos, junta grupos más homogéneos hacia su interior y lo diferencia de los grupos más heterogéneos entre sí. Y ahí podemos meter esos dos clústeres que ven ahí, ¿no? Perfiles sociodemográficos en situación de pobreza energética, mujeres mayores de 65 años, viudas, en que su mayoría son jubiladas o pensionadas, o mujeres, y mujeres de los sumo 24 años desempleadas. Y esto tiene que ver porque generalmente son las mujeres las encargadas de organizar los recursos para responder a necesidades energéticas. Entonces, darle un enfoque, una perspectiva de género al problema de pobreza energética también nos pareció importante. Y como les decía, también tratamos de medir la vulnerabilidad. Para medir la vulnerabilidad, me vuelvo al grafiquito porque en realidad, por cómo está organizada la encuesta de gastos de hogares, solamente pudimos identificar o usar datos o variables de 3 dimensiones. Acceso, ¿no? Que lo vimos a través de la disponibilidad de redes de gas natural para cocción o para calefacción. Asequibilidad, que es equivalente al concepto de pobreza energética que veíamos que estamos viendo por ingreso en términos absolutos. Y eficiencia energética a partir de la variable que figura en la encuesta, que es el tipo de vivienda. Digamos, esas 3 variables solamente, esas 3 dimensiones pudimos medir sobre el concepto de vulnerabilidad. Y bueno, los resultados son un poco estos, digamos, el 19% de los hogares tiene una situación de vulnerabilidad energética, y acá está medido por cantidad, en el gráfico de la derecha, está medido por cantidad de carencias, digamos. En el caso de Río Negro, la mayor parte de ese 19%, tiene una carencia, y esa carencia, la más frecuente, digamos, es la falta de acceso a la red de gas natural. Bueno, y el otro tema que trabajamos, hay varios temas más, pero como que focalicemos en esto como para, en todo caso, después podamos verlo mejor. Tiene que ver con las políticas asociadas al problema de calefacción, los subsidios, digamos. Trabajamos con subsidios de gas de red. Y ahí pudimos tener algunas conclusiones, digamos, que quería compartir. Una de ellas tiene que ver con esto. Calculamos lo mismo, los mismos deciles de ingreso, digamos, el de uno, el decil de ingreso más pobre, el 10% más pobre de la población, el de 10, el 10% más rico de la población. Bueno, y ahí está el impacto, digamos, el gasto en energía, la proporción de porcentaje en energía. ¿Se acuerdan? Decíamos, este era 18,9%, que era casi pobreza extrema, este era 8,9%, que era casi pobreza energética. Bueno, lo que está, si sacáramos el subsidio, digamos, pasaríamos, digamos, a una situación de pobreza extrema en un caso, y en el otro llegaríamos a una situación de pobreza extrema. Así claramente tenemos una situación de sacar el subsidio. Los más perjudicados son los sectores más pobres de la población, de alguna manera. Porque, bueno, de alguna manera el subsidio, uno puede decir, es progresivo, en el sentido de que el monto subsidiado implica un porcentaje mayor de ingresos para los deciles de menos ingresos que para los deciles de más ingresos. Y también medimos qué pasa si sacáramos el subsidio. Bueno, lo vemos en el gráfico a la derecha. La pobreza energética, los hogares con pobreza energética pasarían de 11,3% a un 15,5%. Bien. Son más o menos, para contarles, sería como una especie de 8.000 hogares adicionales que caerían en la pobreza energética, de sacar el subsidio. Bueno, acá hay un dato también que usamos para calcular. Decíamos, de no existir el subsidio del gas en la zona fría, los usuarios deberían pagar más de 3 veces el precio actual del metro cúbico.
¿no? Implicando esto, una situación de pobreza mayor. Y acá una especie de tabla comparativa que hicimos entre Bariloche y Bahía Blanca, de datos de noviembre del 2020, mostrando, bueno, las diferencias de, tanto para usuarios R1 y R4, el precio del metro cúbico de gas. Digamos, claramente hay una diferencia importante. Algunos otros resultados que vimos es que el subsidio se aplica sobre el consumo, pero no distingue entre hogares con distintas necesidades, distintos niveles de ingresos. Eso también es interesante de discutir. Y además no genera estímulos a los grandes consumidores residenciales para un consumo más eficiente. Entonces, un poco una conclusión, una reflexión es que sería importante que avanzar sobre políticas que estuvieran diferenciadas entre distintos sectores de la población, para poder avanzar en ese sentido, o trabajar con sectores que son más vulnerables. Digo, estaba pensando en este enfoque de género que mencionamos recién. Y bueno, como para cerrar, digamos, para darle pie a Roberto, volver a recalcar esto, digamos, que de alguna manera, si uno lo mira en términos agregados para la provincia, no parece muy apremiante el tema de pobreza energética, por lo menos en términos relativos si lo compara con otras provincias, incluso la Patagonia, pero claramente es una conclusión elusiva porque no reconoce las heterogeneidades que pueden tener en términos territoriales, climáticos, o incluso de indicadores socioeconómicos al interior de las ciudades. Y es por eso que nosotros lo que decidimos fue, bueno, hacer un zoom a Bariloche, y eso es lo que yo dejo acá, y le doy pie a Roberto para que nos cuente bueno, algunas conclusiones que hizo o que llega para el caso de Bariloche. Roberto. Bueno, ante todo, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Martín, por tu exposición tan clara. Yo voy a presentar efectivamente una aproximación, digamos, a la caracterización energética del consumo residencial de energía en San Carlos de Bariloche, y compartirles un poco esta información, ¿no? A ver, un segundo, dejo compartir acá un segundo. Perdón. Ahora sí. Bien. Bueno, el contenido de la presentación parte de la hipótesis, digamos, de que el total de hogares tienen de algún modo acceso al servicio eléctrico, sea no formal, digamos, porque prácticamente no existen casas con ausencia de servicio eléctrico total, digamos. Puede ser en un lapso del tiempo que exista, pero rápidamente acceden a la electricidad. Luego, el acceso al servicio de gas distribuido por redes, el subconjunto, digamos, de los usuarios que consumen leña y GLP, los niveles de este consumo, y finalizaremos con el tema de pobreza e inequidad energética como parte de las necesidades básicas insatisfechas de grupos vulnerables en Bariloche. En cuanto al servicio de usuarios de energía eléctrica, el estudio, con datos que proporcionó la Cooperativa de Electricidad de Bariloche, nos da un orden mínimo de 41.890 hogares servidos, pero esta cifra podría ser de entre 43.200 a 43.540 si incluimos a las conexiones informales constituidas por tomas y otras instancias en donde normalmente esto se conoce en la jerga como pérdidas no técnicas, es decir, es energía no consumida pero no facturada. A los fines de este estudio adoptamos la hipótesis máxima, 43.540 hogares, lo que supone el universo de hogares prácticamente servidos con energía en Bariloche, y esto a su vez indicaría una presencia mínima de unas 1.600 conexiones domiciliarias informales. O sea que del cuadro de lo que nos proporcionó la SEB, residencial sin tarifa social, 336.000
889 usuarios, con tarifa social 5.001. Esta cifra después vamos a ver que es muy significativa porque se asemeja bastante a la cifra en general de hogares que tendrían necesidades básicas insatisfechas en términos de energía. Tendríamos entonces estas dos cifras, más los que no figuran en la facturación de la SEP, porque es la energía que normalmente se conoce como enganchada o pérdidas no técnicas de energía. El universo entonces serían 43.540 hogares, medidores, usuarios. El total de los que perciben una tarifa social ronda el 12%, una cifra que a su vez es bastante coincidente con lo que daba el censo del 2010 y aproximaciones a lo que es la cantidad de gente que vive en situaciones más críticas o más vulnerables en Bariloche. Es una cifra que puede oscilar entre un 8 a un 15-20% de la población. En principio se tendría que el número de hogares que reciben la tarifa subsidiada incluye el subconjunto de hogares y viviendas con este tipo de necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Cuando uno ve, esto es muy interesante, es decir, la demanda eléctrica residencial en Bariloche no ha crecido. Es muy interesante ver, digamos, que existe, al igual, digamos que, aunque con menos profundidad, digamos, picos de demanda invernales de electricidad, y vemos que hacia 2019 hay como una tendencia a la baja en el consumo. Esto estaría indicando, digamos, algún tipo de autorrestricción al consumo de energía derivado de que los ingresos han disminuido en términos de su poder adquisitivo real con respecto a lo que cuesta la tarifa eléctrica, digamos, ¿no? También un menor nivel de actividad posiblemente, ¿no? Pero lo que es notable, digamos, es que la demanda de energía en general en los últimos 5 años, digamos, uno podría decir, no ha crecido mucho, no tenemos datos más actuales que los que proporcionaron en junio del 2019, que es cuando comenzamos a analizar esto. Con respecto al servicio de gas, la estimación de usuarios fue bastante compleja hasta que finalmente el Energas proporcionó, digamos, la cantidad de personas que están en estos rangos de consumo. R1 que corresponde a 0,2.200 metros cúbicos por año, R21 de 2.200 a 2.650, hasta la categoría R34 que sería 7.400 metros cúbicos por año en adelante, digamos, ¿no? Y acá aparece el número de usuarios, por lo tanto tenemos el porcentaje de hogares que consumen un mínimo, digamos, y tenemos también en consecuencia los metros cúbicos por mes que consumen para cada una de estas tarifas de gas natural, y por lo tanto podemos calcular también cuánto consumen, cuál es no su pico invernal, pero sí cuál es el consumo promedio en los meses de invierno, y vemos que con respecto a la media anual es bastante mayor justamente el factor frío, digamos, y por lo tanto la ausencia de calor es un tema que hace a la diferencia entre lo que es la zona andina, digamos, con respecto a lo que puede ser el consumo de gas en la región atlántica o en la zona del valle, donde los rigores invernales son mucho menores, ¿no? Hicimos en esta misma tabla hicimos una equivalencia de, digamos, qué significan 4 garrafas de 10 kilogramos por mes, digamos, ¿no es cierto?, para una familia, o bien qué significa un consumo de leña equivalente, digamos, a unos 4 o 7 metros cúbicos por mes o 72 kilogramos por día, que este dato surge de algún modo de una encuesta de trabajo de campo que precisamente realizó Mariana Savarese, y entonces notamos rápidamente que la inequidad en términos simplemente de calorías, digamos, netas, aún con respecto al grupo de consumos residenciales mínimos, digamos, que son los que generalmente están subsidiados, es casi de 4 veces para una familia que tuviera que proveerse nada más que de 4 garrafas al mes, digamos, o digamos de esta cantidad de
de leña, ¿no? La leña, en términos netos, es una cantidad de energía muy alta, después cuando lo pasamos a energía útil, por supuesto que es mucho menos. Pero vemos que en promedio, digamos, el total residencial, los usuarios de gas reciben como 14 veces más en Bariloche de energía que un usuario que tuviera que basarse en una especie de plan calor, digamos, aún cuando se combina con leña, digamos, vemos que las cantidades que satisface el gas natural son muchísimo mayores y por eso en general la gente busca tener la conexión de gas e inclusive paga la extensión de la red y después la empresa le devuelve una cantidad más o menos fija, digamos, que es muy inferior a lo que cuesta hacer la red, pero los usuarios deciden ir por la red, ¿no? Pero de esta cuenta lo interesante es que también podemos inferir, con respecto al total de los que acceden a gas, que tenemos hogares servidos con plan calor, que son 4.150 según los datos de algún informe que se utilizó en este estudio, creo que es uno que se presentó al BID, y los hogares del plan calor, cuyo mix de consumo calórico y no eléctrico se desconoce, serían unos 100 aproximadamente, con lo cual cerramos el total del universo en los 43.540 usuarios, y entonces podemos ver, digamos, que las personas que consumen leña y GLP, digamos, pueden ser inferidas justamente como la diferencia entre aquellos hogares servidos con electricidad y aquellos servidos con gas natural. Resta dirimir qué cantidades son estimadas, digamos, por estos combustibles que satisfacen los usos en general de cocción, calentamiento de agua y calefacción, serían todos los usos calóricos, y el número que se infiere sería de alrededor de 4.259 usuarios, muy parecidos a los que figuran en el listado de plan calor, digamos, ¿no? Si analizamos la situación del censo del 2010 con respecto al 2019, vemos que, según el censo, hogares que accedían al uso de cocción con gas de red era el 82%, y muy poquitos cocinaban, digamos, a leña, electricidad prácticamente nadie, gas en tubo 2%, gas a granel una fracción muy menor, y el resto, digamos, prácticamente uno diría 85, 87, 13% era GLP o garrafa, ¿no es cierto? Y la situación en 2019, según estas estimaciones, nos estaría dando una cobertura de gas por red del 90% de la población, y queda un 10% afuera, que prácticamente son los del plan calor más algunos usuarios no utilizados. Esto no nos dice nada con respecto a la pobreza energética todavía, pero sí nos indica, digamos, que los que no acceden a gas de red tienen consumos mucho más bajos, y vamos a ver también que no solo son más bajos, sino que para poder satisfacer esas necesidades tienen que pagar mucho más, digamos, ¿no? Aquí están los datos, digamos, de la muestra del trabajo que se hizo, el relevamiento de campos, en donde en el caso de la leña se muestrearon 195 casos, en donde justamente ese valor que utilizamos de la cantidad de metros cúbicos por mes que consume una familia, surgen de esta muestra, y al mismo tiempo también el consumo de la cantidad de GLP o de garrafas por semana surge de esta encuesta, porque uno puede ponderar, digamos, qué sé yo, una garrafa por 50% de la población, más 2 garrafas por el 27%, y así completar un consumo promedio. Lo mismo en el caso de leña, con lo cual uno puede comparar promedios y también analizar los casos más extremos, ¿no? Así que estos datos nos permiten tipificar el consumo de un hogar tipo que consume 4,7 metros cúbicos de leña por mes y 4 garrafas de 10 kilos, y podemos también estimar la inequidad relativa entre usuarios de gas y los que no tienen acceso al gas natural, ¿no es cierto? Cuando lo valorizamos y ponemos 4 garrafas por mes en consumos calóricos y leña complementando esos consumos, suponiendo que un mismo hogar combina las dos cosas, es decir, que utiliza garrafas para cocinar y la leña la utiliza más bien como calor, le imputamos un costo unitario que es
un costo de mercado aproximadamente en el momento en que se hizo este estudio durante el año pasado. Y tenemos aquí rápidamente la monetización, digamos, de estos consumos, donde en GLP solamente si no lo consiguen a precio subsidiado o regalado son 2.200 pesos, y en leña, si no es autoapropiada, se estarían gastando 7.000 pesos, digamos, en total unos 9.250 pesos, que para el año pasado esto significaba, sí, a precios de mercado, digamos, prácticamente mucho más de un 20, un 30% de un ingreso mínimo, digamos, ¿no? No de un ingreso de hogar, sino de lo que podía ser un salario mínimo. Entonces, por otra parte, el hogar tipo 2, un consumo de gas promedio en invierno de 223 metros cúbicos, no es mucho esto, es más bien bajo si uno piensa que en los tramos altos se están consumiendo a veces hasta 800 metros cúbicos o más, y un R1 con subsidios, sin tarifa social, uno ve que, digamos, multiplicándolo por la tarifa, estaría gastando unos 635 pesos, ¿no? Entonces, en términos de energía calórica sin electricidad, la diferencia llega a casi 14 veces, como habíamos visto antes. En términos de energía neta, es aproximadamente 3.6 veces más, pero cuando vamos a la energía útil, sobre todo porque la leña depende mucho del tipo de artefacto con el cual uno lo utilice, sea para cocinar o sea para calefaccionarse, la eficiencia suele ser baja, entramos en una diferencia de casi 7 veces, ¿no? Aquí están los rendimientos que se han utilizado, 45% para el gas y para el GLP, considerando prácticamente que en promedio los artefactos pueden dar esto, pueden dar más o menos según el equipamiento de cada hogar, pero esto es una hipótesis, y le asumimos un 25% para la leña, lo cual no es poca cosa si tenemos en cuenta que muchas salamandras en mal estado pueden tener una eficiencia todavía menor, digamos, ¿no? Así que estos son ejercicios hipotéticos. Los datos del universo y quienes están servidos con gas y con electricidad no son hipotéticos, y por lo tanto tampoco aquellos que no acceden, porque surge de una totalización de la cantidad de hogares que se están sirviendo con energía en Bariloche, ¿no? Así que mientras que para el caso de las tarifas de electricidad residencial se registran alrededor de 5.001 hogares, digamos, que son subsidiados, observamos que el consumo promedio de estos hogares es 87 kilovatios hora por mes, lo cual es un nivel prácticamente la mitad de lo que es la residencial media, no subsidiada, ni que hablar si ya comparamos con tramos superiores de ingresos, ¿no? Y con esta información, entonces, es probable que el tamaño de la población vulnerable presente una heterogeneidad de niveles de consumo, y su número sea del orden de entre los 4.150, que es el número del Plan Calor, a unos 5.000 en total. Es decir, lo que nos daría una proporción de 10 a 12 hogares de la ciudad, coincidente con estimaciones de posible población con necesidades básicas insatisfechas, como lo vamos a ver seguramente cuando tengamos resultados del censo. Recientemente el INDEC hizo una caracterización de los hogares y las personas según la calidad de los materiales de la vivienda para 31 aglomerados urbanos en todo el país, y de eso surge que el 7,8% es absolutamente insuficiente, digamos, estos serían barrios muy marginales o viviendas en barrios muy marginales, y a su vez un 13,3% tendrían alguna insuficiencia, que puede ser o la falta de piso, de terminación de alguna habitación, algún grado de hacinamiento, y en cantidad de personas esto afectaría a nivel país en 31 aglomerados urbanos cerca del 24%. En Bariloche no tenemos una cifra semejante para hablar de esto, ni la ENGO, digamos, permite comparaciones directas, simplemente lo podemos inferir de esas cifras que presentó Martín, digamos, en cuanto a lo que representa el gasto energético para los hogares de los primeros deciles, digamos, con respecto a los restantes, y aún considerando que esos gastos energéticos seguramente muchas veces no cubren
la totalidad de lo que requiere un hogar, ¿no? Y en Bariloche lo que tenemos identificado, por el contrario, es esta muestra de barrios muy vulnerables, digamos, o sea, no es que no haya viviendas vulnerables en el resto de la ciudad, pero en donde se aglomeran, digamos, normalmente son en barrios muy concretos, en donde es posible identificar, digamos, un problema habitacional en general, y el problema de falta de acceso al gas depende de múltiples factores, a veces la oferta, es decir, la imposibilidad de la empresa de expandirse, pero la más de las veces, y en la mayoría de los países y de las ciudades de este país también, cuando no se accede al gas natural es porque generalmente la vivienda es muy precaria y no presenta las condiciones mínimas como para que el Enargas habilite una conexión, y por otra parte tampoco hay detrás o un contrato de locación claro o bien una tenencia de la tierra, digamos eso. O sea que la pobreza energética es solo un aspecto de la pobreza en general, y por supuesto que es atendible en sus propios términos, digamos, a través de medidas que a veces pueden ser insuficientes, como lo revela el Plan Calor, por ejemplo, en donde vimos antes que con 4 garrafas y una X cantidad de leña, obviamente, que además no es constante durante todo el año, no se llega a resolver el tema, ¿no? El total de la canasta media de usuarios residenciales con electricidad y gas natural consume en términos de calorías por mes netas a lo largo del año esta cantidad, digamos, ¿no es cierto? Y los hogares con higiene en los meses de invierno tienen esta cantidad de consumo en energía neta. En energía útil sería la barra azul, digamos, dependiendo de las eficiencias que consideremos para los artefactos en promedio utilizados por estas fuentes de energía. Y un hogar medio del segmento no subsidiado en términos de energía está consumiendo esto, es decir, es muy poquito en términos de energía neta, pero lo es mucho más, por supuesto, en términos de energía útil por la eficiencia que tienen los artefactos eléctricos para usos que no son calóricos. Cuando pasamos a los usos calóricos, el consumo de electricidad rápidamente trepa a cifras que, multiplicadas por el costo de la tarifa eléctrica, no son competitivas con el gas natural, digamos, ¿no? Entonces tenemos, a su vez, podemos comparar esto con una canasta mensual invernal de familias de bajos ingresos, sin gas natural, en donde vemos que en términos de energía neta, aproximadamente están gastando lo mismo, ¿no es cierto? Un hogar con leña quizás un poco menos, pero en términos de lo que es la satisfacción del uso final de cocción, de calefacción, sobre todo de calefacción, digamos, y de calentamiento de agua, la cantidad es mucho menor. Es decir, normalmente uno podría inferir que con esta misma cantidad de energía neta, las personas que habitan esos hogares suelen pasar frío, o bien, digamos, tienen que incurrir en un gasto mayor, o bien en un esfuerzo mayor, porque supone leña autoapropiada, lo cual es tiempo, esfuerzo muchas veces de mujeres, de niños, y a veces también, por supuesto, de hombres o de mercado ilegal de madera, etcétera, etcétera, lo que tiene otro tipo de consecuencias, ¿no? A modo de conclusión, digamos, uno podría decir que sin tener un estudio profundo de qué significan las condiciones de estos 5.001 hogares o 4.500 o los que reciben el Plan Calor, que sería el objetivo de un estudio más profundo, existe, digamos, un universo que recibe tarifa social para sus consumos eléctricos, pero que son inferiores en 4,5 veces a la media del consumo eléctrico residencial en Bariloche. Cerca de 4.000 hogares reciben tarifa social para gas de red, seguramente son un subconjunto de los que a su vez reciben subsidio en la tarifa eléctrica, ambos con consumos, por supuesto, bastante básicos, es decir, los niveles de satisfacción vinculados tanto al tamaño y a la calidad de las viviendas como al número de familias, seguramente al tamaño promedio por hogar, nos daría, digamos, algún grado un poco más fuerte de la profundización de esta brecha social concentrada sobre un porcentaje de población que, repito, puede ser 10-12% de la población total de Bariloche, digamos, ¿no? O quizás en términos de población un poco más, en términos de unidades de vivienda
es eso. Alrededor de 4.259 hogares carecen de gas de red y consumen cantidad de energía neta similares a la media de Bariloche, pero que satisfacen el 40% de los requerimientos calóricos del resto de la población servida con gas de red en los meses invernales, periodo julio-octubre, por ejemplo, ¿no? El costo de abastecimiento para usos calóricos de este último segmento es casi 14 veces a los del resto, factor que se ve morigerado solo porque existe el plan calor y por otra parte este proceso de leña autoapropiada, digamos, como un mecanismo de morigerar el costo de lo que sería la satisfacción de las necesidades energéticas, ¿no? Las inequidades se reflejan también a través del equipamiento utilizado para satisfacer usos energéticos, y esto es clave porque justamente si las redes de gas no acceden a esos hogares por problemas de tenencia de la vivienda o por la calidad de la construcción, porque muchas veces son viviendas recientes o son precarias o resultado de la falta de una política de tierras, estas inequidades, digamos, también se reflejan en el equipamiento interno, es decir, muchas veces hay ineficiencia tanto en el equipamiento eléctrico, en este tipo de viviendas que acceden a veces a equipamiento de segunda mano, en los casos extremos. Puede ser que en los últimos años con las facilidades de planes de cuotas eso haya cambiado algo, pero en general, digamos, los equipamientos para satisfacer usos calóricos son bastante pobres, sobre todo porque el costo, digamos, de lo que son posiblemente las estufas más eficientes o equipos nuevos, también fuera del alcance de estos hogares. Como también puede estar fuera del alcance de estos hogares, a veces y en algunos casos, pagar la red de gas, digamos, a la compañía en aquellos casos donde la ausencia de la conexión no se debe a un problema del tipo de vivienda o el problema de la tenencia, ¿no? Por último, digamos, existen en la población con acceso a redes de gas alrededor de unos 4.000 hogares o 3.985 que perciben la tarifa social. Esto está también demostrado, digamos, en lo que presentó Martín a nivel de lo que es la provincia, aunque en la provincia, digamos, el efecto se diluye y en Bariloche uno, digamos, diría que este efecto es mucho mayor por el rigor invernal, pero casi 4.000 usuarios perciben la tarifa social y son un subconjunto de los que la perciben en términos de electricidad, lo cual no quiere decir que a pesar de estar subsidiados estén satisfaciendo todas las necesidades energéticas, ¿no? Y entonces el mensaje se centra en la urgencia de abordar un plan de abastecimiento energético integral para las familias que no pueden acceder al gas natural y también, sin duda, mejorar la eficiencia de los equipos consumidores de leña y GLP en los sectores vulnerables. En tal sentido, digamos, mejorar los equipos de consumo de leña es totalmente compatible con algún programa de biomasa sustentable y siempre se me ocurre frente a las objeciones que en términos económicos uno explica, digamos, cuando habla de la biomasa, digamos, normalmente puede no ser sustentable en términos económicos, es decir, pero si está vinculada a un plan, a su vez, de servicios ambientales en general, puede ser un argumento, digamos, que refuerce la necesidad de combatir la pobreza energética, ya sea como un derecho de acceso a unas cantidades de energía necesarias, pero también porque la ciudad tiene la necesidad de tener un sistema de podas preventivas, por ejemplo, y una cadena de valor en torno a la leña que si no cierra en términos de ecuación de costo de mercado, de precio de mercado, de competitividad, sea asequible a través de un programa que considere, digamos, que ciertos servicios ambientales son importantes para la ciudad y bueno, y ahí viene la cuestión de cuál es el tipo, digamos, de rendimiento de la leña de poda versus otras, el tema de
de la línea comercializada en Bariloche, etcétera, etcétera, todos temas a profundizar, tanto como las características propias de este universo de entre 4.200 y 5.000 familias que tienen un muy bajo satisfactor en términos de energía, digamos, ¿no? Bueno, esto sería mi presentación. Disculpen si hubo partes que fueron demasiado apuradas. El estudio está a disposición para ser analizados. Es un trabajo, digamos, efectuado con los datos disponibles, y en ese sentido tiene la confiabilidad de que lo han suministrado los prestadores, digamos, los prestadores de servicios regulares. Así que bueno, por mi parte nada más, y quedo atento a las preguntas. Gracias, Roberto. ¿Se me escucha bien? Cambio de sistema, ¿sí? Bueno, no, también yo por ahí que aclararles que además de Roberto, que yo estuve trabajando también en un equipo de trabajo que está varios de ellos están presentes: Mariana Savarese, Mariana Dondo, Ana Capuano, Miguel Ataguile, de manera que, bueno, también si quieren aportar algo. Yo ya vi que Mariana acaba de escribir, de contestar una pregunta, igual que Roberta Celeste Prado, mientras yo hablaba, de manera de que, bueno, también están habilitados. Yo creo que podemos, no sé, Dalila, ¿qué pensás abrir a las preguntas? Que Sí, pueden ser abriendo el micrófono, si quieren, o preferiría que fuera abriendo el micrófono, así no tengo que estar mirando el chat, pero también si no, pueden ser por chat. Bueno, ahí yo tengo una pregunta, no sé si de Dulce Goya, que dice: yo quisiera saber si se hizo algo con este informe, si se presentó al gobierno. Estos números son bastante polémicos, lo suficiente como para que hagan algo o motiven a alguien a intervenir en el tema. Bueno, ahí sí toca acercarles, digamos, esta información al gobierno provincial y al gobierno local. De todas maneras, creo que este tipo de información está disponible en la página de la Fundación INVAP. Vamos a grabar esta charla, la vamos a subir también, la vamos a poner a disposición en la página de la escuela, de manera que quede también ahí disponible junto con los informes. Sí, en el marco del proyecto Bioenergía Andina, nosotros trabajamos como decía al principio, con los tres niveles del Estado: el Estado nacional, el Estado provincial y el municipal. Ahí en el informe de rendición de cuentas también pueden ver en detalle con quiénes, y seguimos trabajando con municipios de la comarca andina en fortalecimiento institucional, con lo cual sí se ha alcanzado los resultados. Y bueno, desde nuestro proyecto también toda una propuesta de desarrollo local y de atención a estas necesidades a través de la recuperación de residuos forestales urbanos. Así que no es o sea, como bien explicaba Martín y explicaba Roberto, no es algo que, o sea, hay toda una matriz energética y toda una configuración de políticas establecidas, pero ese es un tema que estamos impulsando, y que esta charla es parte también y hay funcionarios provinciales y municipales en la charla. Así que es parte de poder instalar esta temática en la agenda y de abordarla desde los diferentes sectores, ¿no? Drago Estufas ha levantado la mano. Perdón que no sé tu nombre. Hola, buenas. Mi nombre es Guillermo González. No sé si me escuchan ahí. Perfecto. Me pareció piola el informe, pero digo, si puedo dar mi opinión o un aporte, siento de que no es que sea sesgada, sino que como que la visión está medio puntualizada. A lo que voy es lo siguiente, digo, como que a la biomasa y eso se le pide más eficiencia, ¿está bien? Mientras que, por ejemplo, a los artefactos para gas no tienen un requerimiento de eficiencia neta. Entonces,
a lo que, digo, es más complejo por ahí para explicarlo, pero digo, por ejemplo, una red de gas está calculada para un consumo de R1, R4 para todo el año. Entonces vos tenés que dimensionar una red de gas para el consumo puntual que vas a tener en el pico para toda la red. Entonces gastás una infraestructura inmensa para llevar gas a todos lados con ese consumo pico. Entonces, por ejemplo, un hogar que pone un termotanque de alta recuperación que tiene 50.000 calorías para calentar 80 litros de agua, no se le exige a ese mercado de gas, que es un combustible lo más eficiente, lo más limpio, lo más, lo más útil, ¿está bien? Una eficiencia que se le podría sacar mejor eficiencia. Y a la biomasa o a las otras energías no se le está pidiendo más eficiencia para el aprovechamiento de ese combustible, que es un combustible más complejo, todavía no desarrollado, o le falta desarrollar más capacidad de ingeniería, de tecnología aplicada, ¿está bien? O, por ejemplo, digo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a ver, agarramos a un R1 que está subsidiado y paga 600 pesos por mes. Y agarramos a una persona que está destinado, pero aparte de eso, a esa persona se le gastó un montón de plata en infraestructura, ¿está bien? Para poderle llevar un caño de gas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la cañería está sobredimensionada para un caso en puntual. Y entonces, digo, por ahí trato de ubicar toda la idea para poder ser conciso. Digo esto. El 64% más o menos del consumo energético va para calefacción y agua caliente en un hogar. Solamente el 12% va para cocción. Lo más complicado en un hogar es la parte de cocción porque uno lo requiere rápido, eficiente y sencillo. ¿Está bien? Ahora, lo que es calefacción y agua caliente, hay métodos alternativos al gas igual de eficientes o más eficientes que los que se están utilizando con gas. Entonces, vos el 64% del consumo en una red de gas o el 64% de la dimensión de una tubería de gas que se está haciendo se podría reducir. Quiere decir que con la misma infraestructura que hay hoy en una red de gas se podría dar a un 64% más de conexiones de gas para consumo únicamente de cocción o de la baja utilización. Y con aprovechamientos biomásicos o aprovechamientos de energías alternativas, se podrían alcanzar las necesidades de calefacción, de energía rápida, de energía de calefacción y agua caliente. Entonces, a eso es lo que voy, digo, por ahí se le exige mucho a las alternativas, a las energías alternativas, que no se las subsidia, no se las fomenta, no se las... es una... Guillermo, apaga la cámara así, porque se te está cortando mucho. Apaga la cámara así tiene más. Ahí me escuchan mejor. A ver. No sé si se me entendió. Ahora sí, ahora sí. De la idea. Sí, al final se corta un poquito, pero no, en general estuvo completo. Roberto, no sé si querés responderle a Guillermo. Ay, no escucho bien. Sí, en realidad, a ver, el razonamiento no es del todo correcto, digamos, porque vos dimensionás justamente, es decir, partir del recurso más abundante que tenés, es decir, no es que si tuvieras, digamos, un gasoducto menor y lo destinaras nada más que a usos rápidos, como vos decís, cocción o calentamiento de agua rápido, digamos, y para calefacción utilizar leña, digamos, estarías en una situación mejor, digamos, porque hay toda una ecuación de costos ahí que digamos, que no es tan así, digamos, Gabriel, es un tema larguísimo y bastante técnico, digamos, ¿no?
porque vos también tenés todo un tiempo, digamos, de prender la leña, de apagarla, digamos, lo que es la comodidad del gas frente a otros, pero no es que esté sobredimensionado, ni es que eso genere el problema, digamos, vos no podrías, digamos, acostumbrar a un usuario, digamos, que no se equipe con gas porque va a ser más barato. Lo que podés decir es que, porque, a ver, otro de los argumentos que usaste es que esa capacidad de gas serviría para abastecer a otros usuarios. El problema del abastecimiento de gas a esos otros usuarios que hoy no disponen de gas no deviene de la falta de redes o de la falta de expansión de la oferta de gas. Es decir, de hecho, YPF, por ejemplo, tiene como uno de sus principales proyectos en este momento es cubrir el mercado interno con gas natural todo lo que se pueda. El problema histórico de la falta de acceso del gas natural en las viviendas donde viven los sectores más vulnerables tiene que ver con problemas de la vivienda en sí, es un problema de pobreza, es un problema integral, es un problema que va asociado también muchas veces a falta de agua, de servicios sanitarios, de tenencia precaria de la tierra, de ocupaciones, es un problema de política integral contra la pobreza. Entonces, dentro de ese contexto, la biomasa cumple un papel muy importante y el hecho de que vos, digamos, digas, bueno, esta es una industria que necesitaría ser subsidiada, es lícito, pero no es a partir de que, digamos, la gente deje de utilizar gas porque, o que se le quite el subsidio del gas en la Patagonia, pero esos temas han sido ampliamente discutidos, es decir, vos pensás que, por ejemplo, salgámonos del sector residencial, para un comercio o para un hotel, por ejemplo, Bariloche, que tiene un caso digamos, de la necesidad de brindar un servicio con tarifa más o menos uniforme a nivel internacional, o aunque sea a nivel nacional, un hotel en la Patagonia, cuanto más al sur esté, más cantidad de gas necesita. De hecho, los tramos de gas no tienen la misma cantidad de metros cúbicos en las distintas regiones del país. Es decir, un R4 de Bariloche es una cosa, un R4 de Santa Cruz es otra y un R4 de Buenos Aires es otra, tienen otros techos. Está perfectamente estudiado eso en el sentido de tratar de no derrochar energía y a su vez, digamos, tarifas mucho más caras del gas serían viables solamente para ciertos sectores, yo diría intuitivamente de siglo 4 para arriba, ¿no? Pero fíjate que en la cifra que mostró de hogares conectados a gas natural, había en el estrato, en el quintil 5, por ejemplo, había hogares no conectados, es decir, la no conexión al gas tiene que ver con que muchas veces las redes no llegan porque están muy lejos de los gasoductos y son muy caras, o bien, en la mayor parte de los casos, cuando hablamos de sectores vulnerables, porque no hay forma de que alguien les conecte gas de forma clandestina. No sucede lo mismo con la electricidad, ¿por qué? Porque rápidamente se cuelgan un cable. Y una vez que se cuelgan, digamos, la cooperativa va y los deja y les pone a lo sumo un medidor colectivo. Y eso sucede en Buenos Aires, sucede en Córdoba, sucede en Santa Fe, en Rosario, en Bariloche, es distinto. Y en el caso de la Patagonia, no hay alternativa económica al gas. Es el gas o el gas, o aún el GLP es más barato que la leña, digamos, más la cadena digamos, de buenos artefactos, si es buena, es relativamente costosa. De hecho, son artefactos que se venden para la clase media, digamos, no son los sectores populares los que acceden a estufas de buena eficiencia energética. Por eso se necesita una política gubernamental integral de lucha contra la pobreza energética, no queda otra. Y en ese marco, lo que se propone, digamos, es, por una parte, considerar la poda preventiva como un servicio ambiental, porque también cada costo de falla o cada corte de luz, digamos, tiene un costo para la cooperativa eléctrica, y al mismo tiempo esa leña posiblemente no sea de muy alta, tiene mucha humedad, digamos, el poder calorífico termina siendo, digamos, para ser equivalente, digamos, en términos teóricos, necesita mucho procesamiento, mucho calor a su vez, mucho transporte. Es decir, la ecuación energética no da, pero es un servicio ambiental, desde ese punto de vista da, porque es un servicio ambiental y entonces uno cumple con varios objetivos de desarrollo sostenible y forma parte de las políticas públicas. Y en ese marco sí admito que posiblemente a los fabricantes de estufa no le estén dando subsidios, o sea, justamente
se trata de una política integral, pero no es una política de competencia entre fuentes. Es muy difícil competir con el gas natural, más con costos hundidos, digamos, ¿no? Digamos, de eso de que está sobredimensionado para el pico, uno diría lo mismo de la red eléctrica. Te quiero ver con una red eléctrica que estuviera dimensionada para la media. De hecho, hay franjas horarias de despacho, digamos, ¿no? Entonces, en términos técnicos no está bien, en términos de política energética sí el reclamo puede llegar a ser válido, digamos, ¿no? Esa sería mi respuesta, por lo menos. Gracias, Roberto. Dalila. Sí, yo ahí levanté la mano. Bueno, también en la charla están especialistas de nuestro equipo, así que si quieren participar y opinar al respecto, bienvenidos, Germán, Juan Cruz. Desde el punto de vista de lo que es el proyecto Bioenergía Andina, nosotros también coincidimos que no es una competencia entre fuentes, pero a lo largo del proyecto, como decía al principio, hemos trabajado mucho en lo que es el combustible, con comunicación y sensibilización respecto a cuáles eran las mejores prácticas de aprovechamiento de biomasa y aprovechamiento de biomasa proveniente de los residuos. Hemos trabajado en el desarrollo y seguimos trabajando en el desarrollo de tecnologías que sean eficientes y que sean también accesibles, y hemos trabajado con los municipios y para el fortalecimiento de los planes. Por ejemplo, recientemente habrán visto en la prensa que Dinahuapi va a proveer el plan calor en su totalidad con residuos generados en Dinahuapi. O sea que eso cambia esas ecuaciones respecto al transporte de residuos, etcétera. No es el foco de la conversación hoy, pero para mí es importante aclarar que nosotros, o sea, no lo planteamos como una competencia entre fuentes, pero sí creemos, fuertemente creemos, en un desarrollo local basado en una economía circular que tenga que ver con el aprovechamiento de residuos de biomasa en la región andina. Ahí hay un estudio súper interesante. Juan creo que ya se desconectó, pero andaba por ahí, Juan Gouda, de CONICET, que hizo un estudio de la cantidad de toneladas de residuos de biomasa disponibles en la región. Entonces, justamente impulsamos estudios como este de pobreza energética para poder tener una foto y un diagnóstico de qué es lo que está pasando y desde diferentes puntos poder atacar este tema. Repito, no es el foco del informe, pero también ahí en la página pueden encontrar cartillas que hablan de la eficiencia de las diferentes tecnologías y de la disponibilidad de biomasa en la región, justamente para evitar la importación de biomasa de otras zonas del país. Así que también quedamos a disposición para eso. Gracias, Dali. Tengo el chat al rojo vivo. Paula, rojo vivo. Pregunta, en relación a la eficacia y optimización de los recursos energéticos y reciclaje, como mencionaban, ¿se han desarrollado capacitaciones y o acompañamiento, sobre todo para los barrios más vulnerables? Ahí lo que tenemos, lo que yo puedo responder ahí, Paula, es justamente lo que mencionaba al principio de la charla, el trabajo de un proyecto de extensión que organizamos justamente con el proyecto Bioenergía Andina de la Fundación INVAP para capacitar a un grupo de cooperativas, pero haciendo mucho hincapié en una cooperativa que era una cooperativa de herreras, que se querían especializar en la construcción de estufas con alta eficiencia energética, digamos. Y aprovechamos y también, bueno, usamos algunos recursos docentes de la universidad vinculados al área de administración, como para también ayudarlos a la capacitación en términos de armar un plan de negocios y bueno, este tipo de mecanismos. Ahí, ¿se escuchó lo que dije? Sí, Martín, perfecto. Me figuraba como apagado el micrófono. Después, ahí hay unas manos levantadas.
Hay varias manos levantadas. Tengo acá, le voy a dar la palabra a Germán, porque justamente él estaba muy involucrado con esto que estaba diciendo yo recién. Perdón, Mariana, Axel, Roberto y todos los que siguen. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. No voy a poner video porque tengo mala conexión. A ver, del chat veo muy buenas observaciones. Creo que lo que decía Roberto, hay algo muy importante que entender que se refleja en el informe que ustedes están presentando, que es que la gente que vive a leña, que tiene todo este esfuerzo extra, costo en la obtención de la energía, obviamente lo que evidencia es que ese grupo no desperdicia energía y nos está dando la señal de que si hay 14 veces más consumo en el uso de gas natural, que encima está subsidiado, realmente ese consumo, gran parte de ese consumo, o posible una parte importante de ese consumo, es derroche, ya sea por ineficiencia de los equipos, como mencionaban antes, ineficiencia de las viviendas, malas prácticas. Es interesante hacer un análisis, ¿no? No se trata si se quita o se deja el subsidio, sino de golpe a veces hay que analizar cómo utilizar más inteligentemente ese subsidio, ¿no? O sea, cómo llega ese subsidio a las partes más necesitadas y dejamos de subsidiar ciertas situaciones donde no es tan necesario ese subsidio, o que podrían abordar, por diferencias de acceso económico, ¿no? El valor real del combustible. El gas natural tiene un alto nivel de subsidio, y como mencionaban antes, todo lo que es el uso de la biomasa no tiene ningún tipo de subsidio, siendo que los más vulnerables, en realidad, estamos evidenciando, utilizan principalmente biomasa, y los grupos más pudientes no. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo interesante, digamos, para analizar desde las esferas más institucionales, políticas, ¿no? de ver de qué formas poder mejorar la manera de acercar esos subsidios. Después, por otro lado, lo que comentaban de que si se hizo trabajo en territorio, la verdad es que sí, durante los 4 años del proyecto se hizo bastante trabajo en territorio, charlas, diversas charlas en diferentes partes de la ciudad, con todos los grupos, digamos, que pudimos llegar, pero también teníamos claro desde el proyecto que es fundamental la apropiación desde las instituciones que pertenecen y se quedan de forma permanente, ¿no? De estas temáticas. El tema de la desinformación es muchas veces la causante, además de lo económico, de las ineficiencias o de los costos más elevados para llegar a una satisfacción energética adecuada. Muchas gracias, Germán. Ahí Mariana Bonfils dice: me gustaría agregar que la base de equipamiento de hogar de la ENGO tiene mucho potencial para complementar el análisis de pobreza energética, ya que la misma se amplió y se incorporaron variables que permiten analizar el uso de energía del sector residencial. Sí, ahí claramente hubo una mejora, se amplió mucho respecto de la del 2012. Y bueno, estamos también a la espera del resultado del censo, que ahí también podría ayudar mucho a complementar y ampliar el análisis. Así que es clave. Axel, con respecto a la enorme diferencia entre los consumos medios y pico en las redes eléctricas, se aborda desde una concientización del consumidor. No es algo tan extrapolable el consumo de gas. Valeria Martín, ahí voy, Roberto, creo que ojalá la leña de bioenergía llegara a todos los hogares. En el plan calor entregan troncos muy grandes, los dejan en las plazas de los barrios y las familias lo buscan con carretilla en su mayoría. Joaquín, en las redes eléctricas se aborda desde una concientización del consumidor. También pienso que es así, le responde a Axel. Y Valeria Martín dice: los hogares que no tienen gas natural, por lo general calientan agua con electricidad, elevando aún más sus gastos energéticos. Roberto. No, aclarar algunas cosas. Es decir, las curvas de demanda eléctrica, no es cierto que en general se apela al uso eficiente de la energía en todas las fuentes. En la electricidad los picos vienen dados exactamente igual por fenómenos naturales como naturales y culturales, digamos. A ver, cuando hace mucho frío en invierno, uno se levanta temprano
y prende la estufa antes, digamos, ¿no es cierto? Y lo mismo con la electricidad, si hay menos luz, vos tenés un consumo mayor para iluminar en invierno que en verano, por eso tenías esos picos en la demanda residencial que son más o menos regulares, y lo mismo sucede en gas natural, lo cual no quiere decir que no haya derroche, pero no es que vos vayas a aplanar las curvas de demanda por eficiencia energética o por uso racional de la energía. Vos lo que bajás es el consumo. En el caso de la eficiencia energética, lo bajás vía los artefactos. En el caso del uso racional, por la conducta del usuario. Es cierto, digamos, que hay derroche de energía, y ese derroche de energía es muy relativo, diría yo, ¿no? Porque recuerdo, hubo una época en que vino un ministro a decir que en Bariloche, digamos, la gente andaba en camiseta por las casas, se calefaccionaba, y eso lo generalizaba a todos los sectores, y es un tema hiper complejo para tratarlo con estándares de ese tipo, ¿no? Hay un cierto derroche, es cierto, pero está también la diferencia en el tamaño de los hogares, es decir, las diferencias de ingresos entre las personas se dan a través de la posesión de distintos tipos de bienes. Las personas de mayores ingresos también tienen viviendas más grandes, las viviendas más grandes también tienen mayores gastos energéticos, es un tema de tamaño de vivienda, es decir, la gente que vive en condiciones de hacinamiento, obviamente, digamos, tiene otras condiciones de vida, entonces también son otros metros cuadrados y otros consumos energéticos, y aún insatisfechos. Por eso, digamos, creo que el centro del mensaje es hacia una política pública que aborde este problema que no consiste en conectar solamente a más hogares con gas natural, al margen de que se hagan campañas de uso racional de la energía, de disminución del derroche energético, etcétera, etcétera, lo cual siempre es positivo, pero que no tiene nada que ver con el dimensionamiento de las redes o de los gasoductos. Digamos, eso me parece que es técnicamente erróneo. Pero sí es importante enfatizar la necesidad de una política pública en donde estos sectores, digamos, no haya un plan calor, sino haya un plan energético integral para darle una solución permanente a los hogares que carecen de los consumos necesarios. Es decir, no están siquiera, aún teniendo esas viviendas de malas condiciones, muchas veces, digamos, la satisfacción de energía es muy mala y de muy mala calidad. Como decía alguien por ahí, si no tienen acceso al gas, tienen que calentarse con una pava eléctrica. Una pava eléctrica consume un montón. Si no tienen leña o no les llegó leña, o la leña está húmeda o el quemador es muy malo, y buena parte de las internaciones en el hospital tienen que ver con enfermedades del pulmón, digamos, que por inhalación de gases tóxicos dentro del hogar, lo que son inhalaciones, digamos, en viviendas de familias vulnerables, muchas enfermedades tienen que ver con eso. Entonces ahí es donde hay que poner el énfasis sin entrar en la competencia de fuentes, porque la competencia de fuentes se da por otros factores, es decir, y no se puede hablar con liviandad, digamos, como del derroche, porque ni uno lo tiene medido siquiera. Es decir, sabemos que hay viviendas muy viejas que tienen equipamientos muy viejos. El cambio hacia vivienda más moderna para esa familia, posiblemente de clase media, tampoco es abordable. Entonces, me parece que el tema debe ser focalizado en pobreza energética y cómo resolvemos el problema energético de la gente que ha quedado muy por debajo de lo que es un promedio de consumo en Bariloche, que además tiene otros problemas de acceso, desde acceso a buena educación, acceso a instalaciones sanitarias, muchas veces también falta de agua o insuficiencia de agua, es decir, es un problema conjunto de pobreza. Entonces, esto, focalizarse en lo que es el hábitat urbano y en este foco, en uno de los puntos que es el foco de energía. Bueno, ¿hay una solución integral en Bariloche posible? Por supuesto que la hay. ¿Cuánto cuesta eso? Bien. ¿Quién lo puede pagar? Y eso es una política nacional y gubernamental. No existe otra. Y quizás también, ahí sí, digamos, lo que uno puede plantear es que hay ciertos sectores donde el gas está subsidiado, y en esos casos debería bajar el subsidio, hacerlo de alguna manera para alguna relación de ingresos, gastos de energía también, que sea abordable, y con ese dinero que se ahorra el Estado, no subsidiando las tarifas de gas, se hace un subsidio hacia esos sectores vulnerables, porque en realidad no es tanto dinero tampoco, es un problema de desatención y de falta de mirada hacia las condiciones reales de vida de la gente que vive marginada. Yo creo que ahí está el problema cultural.
Es decir, el problema cultural mayor es la desatención a los sectores vulnerables, con una mirada como, bueno, qué sé yo, que se arreglen con lo que puedan, ¿no? Es decir, y ahí sí se pueden hacer planes de subsidios cruzados. Yo recuerdo, en una época el gobierno de la provincia de Río Negro administraba el subsidio nacional de gas, esto era durante la convertibilidad, y me acuerdo que hicimos un modelo de simulación de consumos de gas donde le quitábamos una parte del subsidio a los de mayores consumos y con eso se proveyó de gas licuado y inclusive de instalaciones, se creó un fondo de energía para darle gas licuado a la línea sur. Esas son soluciones factibles a nivel técnico, digamos, sin meterse en polémicas de si gas sí versus biomasa, porque no da, o sea, técnicamente no da la discusión. Sí da, en cambio, para plantear una política pública e incluir el tema de los subsidios cruzados, desde la reducción de los subsidios al gas en los sectores de más altos consumos, para crear un fondo que atienda a la pobreza energética. Por ejemplo, eso me parece una excelente solución que no está escrita, pero podría sumarse como una recomendación de algo que parece totalmente razonable en una sociedad que es más solidaria. Quería agregar eso, porque si no entran por una vía técnica en donde la discusión no es que la pierdan conmigo, la van a perder con cualquier energético, digamos. Gracias, Roberto. Gonzalo Bravo, es interesante y prioritaria la línea de trabajo, muy bueno el aporte de la universidad. Existe un proyecto a nivel país, datos de la ENGO, y acá está el informe. Gracias, Gonzalo, buenísimo el enlace. Alila también manda el enlace de Ecoforestal, que es la cooperativa que provee de leña recuperada a partir de residuos forestales urbanos. También uno de los resultados buenísimos para mí del proyecto de Bioenergía Andina. Germán, Paula, y es de formato muy pequeño. Y Fabián Alonso dice, muy interesante el estudio, el diagnóstico, el trabajo colaborativo, el programa de Bioenergía Andina, felicitaciones, gracias por compartirlo. Es de suma importancia para la toma de conciencia también. Nos queda el desafío de la aplicación y mejorar la calidad de vida, en particular de aquellos hogares con pobreza estructural. Gracias, Fabiana. Mariana Ceballos, tiene la mano levantada. Sí, me gustaría dar un dato chiquito, pero que me parece importante. Cuando hicimos el relevamiento, que fueron 252 personas con necesidades básicas insatisfechas, el 69% de esas personas permanecía constantemente en sus hogares, o sea, su requerimiento energético era muchísimo más alto porque estaba constantemente en su vivienda. Sí, esto me parece que es un dato a destacar. Imagínense que no estábamos en pandemia, así que cómo serán las cosas ahora, ¿no? Me parece que es una variable que tenemos que tener constantemente presente. ¿No podés hablar, Martín? Se te cortó el audio. Bueno, yo creo, no sé si hay más dudas, quedamos a disposición, les vamos a mandar por mail a todos y a todas la presentación, las diferentes presentaciones del estudio y el resumen del proyecto, y cualquier duda estamos a disposición. Ahí, Martín. Ahora sí, no sé qué pasó. Ahora. Se me destila. Gracias. Bien, parece que me perdí acá el chat. Creo que había visto que Gonzalo había levantado la mano. Saludándonos. Hay un Carlos. Carlos está con la mano levantada. Bien. ¿No? Carlos. Oh, yo veo Gonzalo. A Carlos no lo veo. Gonzalo. Por ahí está al lado, la manito está a la derecha, la mano levantada. Se ve que... Ahí está. Sí, muchas gracias, Martín, discúlpame. No entendí que me No, estabas por dando favor. la palabra. Sí. Bueno, yo además de ser profe de la sede andina en la universidad, trabajo en el Departamento de Energía de la Fundación Bariloche. Este es un tema que, bueno, Roberto mismo
lo trabajó muchísimos años en la institución. Simplemente a la complejidad esta que estamos desarrollando de la infraestructura, los equipos de satisfacción de las necesidades energéticas y las distintas fuentes de energía, lo que yo no quería dejar de destacar es la importancia de la planificación urbana. Estamos teniendo un abordaje que es de la ciudad de Bariloche, que está muy bien, porque el sector residencial hace a los consumos en cada una de las localidades, que son heterogéneas, pero uno de los inconvenientes que tenemos en Bariloche muy en particular es la expansión de las viviendas, los barrios, que estarían dependiendo más de la renta inmobiliaria. El negocio inmobiliario hace que haya barrios nuevos en periferia, cada vez más hacia los costados, y llevar los servicios hacia lugares remotos, nuevos, adicionales, en pendiente, etcétera, es mucho más complicado que si tuviésemos una planificación urbana indicando dónde tiene que haber nuevos barrios y abasteciendo con conductos de electricidad, de gas, de agua, de cloacas, etcétera, esas superficies, esos predios que se prevé que sean urbanizados, ¿no? Me parece que es muy difícil llegar de un modo fluido y con costos económicos cuando los barrios nuevos dependen de dónde hay un privado que hace negocio, consigue un lote que era rural, pasa a ser urbano, vende los lotes. Creo que hay algo que está faltando ahí, y eso es un resorte del Ejecutivo Municipal, ¿no? Bueno, así que gracias, era simplemente un aporte en esa dimensión. Me parece que es importante. El tema de la leña es un energético que va a seguir siendo sumado, creo que tiene que tener un lugar por su... ¿Me cortó? ¿Me cortó a mí o se cortó Gonzalo? A Gonzalo. Se cortó. Va, a Sí, mí se también. cortó. A mí también. Bueno, buenísimo. Claro, lo que estaba planteando es un problema en general en Bariloche que va más allá del problema de la pobreza energética, ¿no? Que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Tema que también tratado largamente por algunos de los investigadores del CIETES también, ¿no? Que están vinculados a la economía urbana. Ahí, Martín, perdona, para nosotros es muy importante plantear que la eficiencia energética es un tema que nosotros tenemos que abordar como comunidad y como sociedad, que no es un problema meramente de los sectores más vulnerables. Los sectores vulnerables son quienes más lo padecen, pero como sociedad toda y como comunidad toda tenemos que abordar el tema de la eficiencia energética, no solo por su impacto social, sino también por el impacto ambiental. Así que sí. Ahí totalmente de acuerdo con lo que planteaba Gonzalo. Ay, ¿cuántos temas? Bueno, ahí Roberto le pasa que Gonzalo se salió justo de la reunión. Dice Gonzalo, cuando tenés problemas de organización dinámicos y problemas de desempleo, la planificación no te va a resolver el problema de la marginalidad. Sí, cierto. Yo coincido totalmente, digamos, con que, a ver, el abordaje de un flanco del problema de la pobreza debe ser focalizado, digamos, o lo tratás integralmente, en términos conceptuales está muy bien, pero después vas focalizando punto por punto, acceso al agua, acceso a los servicios, acceso a la vivienda. Está bien, lo ideal sería partir por el acceso a la vivienda, pero no es la realidad. Entonces, esas realidades temporales se convierten en realidades estables, y en ese sentido tener una política energética de subsidios cruzados desde los que más pueden y la factura les incide menos en los ingresos, hacia formar un fondo, digamos, provincial, municipal, cooperativo, de la sociedad civil, como quiera, la forma institucional, crea conciencia, pero también crea una penalización al cierto derroche, y además es una medida equitativa, digamos, ¿no? Yo creo que todo, digamos, discurso en torno a un uso más racional de energía es positivo en sí mismo. Eso está claro. De hecho, las autoridades, digamos, comenzaron hace muchos años etiquetando, las propias casas de electrodomésticos terminan
vendiendo equipos cada vez más eficientes. Con el gas está sucediendo lo mismo, sucede menos, lamentablemente, es cierto lo que decía alguien quejándose de eso, pero es una política progresiva. La cultural se da con el tiempo, pero también se da con una cierta penalización, pero hay que saber en dónde poner la penalización, porque si no, uno agrava el problema. El discurso generalizado en contra del gas y a favor de una fuente agrava el problema. En cambio, focalizándolo y compensa dos cosas al mismo tiempo, es decir, disminuye el uso de gas natural en algunos sectores, y si no lo disminuye, por lo menos lo va a pagar más caro. Es decir, y permite que otros vivan mejor. Y con respecto a la planificación urbana, sí, a ver, no sé, yo trabajaba en planificación urbana en los años 80 y era un problema en todos los países, pero en todos los países hay un problema de empleo, de desigualdad del ingreso que termina redundando en barrios marginales y tienen problemáticas propias. En beneficio de toda la comunidad, esas problemáticas propias deben ser tratadas con política focalizada, porque no existe una política integral contra la pobreza. Es un discurso político, pero no es una realidad. Entonces, digamos, el foco de la pobreza es tan importante, es un foco más del problema ambiental, además, entre otras cosas, digamos, ¿no? Y un tema de salud también. El foco tiene que ser la pobreza energética, creo yo, no la fuente. Bueno, ahí tenemos, creo que, no sé qué opinás, Dalila, ya dejemos a Guillermo que levantó la mano y ya podemos ir cerrando, dejando abierto el debate para otros foros, digamos, y otros canales de comunicación que puede ser, yo voy a compartir a todos los que se anotaron, les voy a compartir el video. Ah, no, ahí lo bajó. ¿Bajaste la mano, Guillermo? Ah, no tiene. Voy a compartir el video y también los informes y bueno, eventualmente poder continuar por esa vía. Guillermo. Bueno, nada, no, quería aclarar que no era que me tiro, no sé, que era una queja o un arrebato o eso, sino que lo que voy es que digo, a ver, nosotros estamos más que nada también en lo que es la bioenergía y eso. Y, por ejemplo, yo lo que veo que de los usuarios te piden de que la estufa sea comparable con el gas, ¿está bien? O, por ejemplo, la gente está diciendo, bueno, compro un aparato para el corto plazo, para que no, porque en 1 año, 2 años me van a instalar el gas. Entonces están siempre esperando la fuente del gas de red, porque es muchísimo más económico, muchísimo más limpio, más cómodo, más, ¿cómo te puedo decir? Sí, la comodidad más que nada, ¿está bien? Los artefactos de gas y todo eso, prenden, apagan solos, son más limpios, bueno, tienen un montón de ventajas, ¿no? Comparado con el resto. Entonces, a lo que voy es eso, digo, a las energías alternativas se le está pidiendo sobre demanda de que sea lo más equiparable con el gas, ¿está bien? Y entonces a los que estamos en este desarrollo, se nos hace muy difícil poder desarrollar o implementar o mejorar o equipararnos a lo que sería la parte de gas, porque siempre tenemos la contra de esto. El subsidio a una garrafa una garrafa de 10 kilos tendría que estar en los 1.500 pesos y hoy está en 500 pesos. Entonces, ¿cómo le comparás con eso? Entonces, el usuario cuando llega que hace ¿cómo es? La evaluación te dice, bueno, está bien, compro una estufa de leña porque total dentro de 1 año, renegaré 1 año, pero dentro de 1 año me van a poner el gas, entonces ya está. A eso es lo que iba, no era que me tiro contra una energía contra otra, y lo que iba era esto, cuando hablaba de las dimensiones de las cañerías y eso, digo, una cosa es planificar una red de gas para un consumo del 14% que necesitaría de energía una casa, para la parte de cocción, por ejemplo, que es la parte más cómoda, y la otra parte que esté para energías alternativas. Entonces, vos no vas a mandar un caño de 4 pulgadas, sino vas a mandar un caño de 1 pulgada. A eso es lo que iba. No era que me tiro, sino digo, en una planificación energética global, poder hacer la parte de planificación con energías alternativas para que la dimensionalidad de la red, tanto eléctrica como de servicio de gas, ¿está bien?, se pueda planificar en más óptima. A eso iba. No era que me tiro contra un lado o contra el otro o que me quejo.
a eso lo que quería que quede planteado de esa forma. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bueno, muy bien. Yo no sé, Dalila, ¿cómo lo ves? Podremos estar cerrando ya la charla, a menos que haya alguna otra intervención. Me parece que sí, que no nos quedó ninguna mano levantada, no muestra todo, no visualiza todo, pero me parece que sí. Sin dudas, el debate es complejo, no es lineal, y esperamos que sea la primera de muchas instancias en donde podamos debatir y construir soluciones alternativas. Y como dijo Roberto, que es importante, con foco de derechos también, ¿no? Nosotros insistimos mucho en eso, que no es lo social o lo ambiental, creemos que en soluciones conjuntas y que también sean alternativas de desarrollo local para la región. Así que, por nuestra parte, felices con el debate, con la participación. La verdad, les agradecemos muchísimo. Por suerte no le cortaron la luz. Sí. Era falsa alarma. Era falsa alarma. Hay un grupo acá en el barrio que manda cuando van a cortar o no. Bueno, se ve que lo repararon antes o no lo cortaron. Ayer se nos fue como 1 hora y media y el otro día casi 4 horas. Así que bueno. Y justamente por las ramas que caen. No, es muy interesante ese tema porque, es decir, insisto en mirar más cómo se unen las cosas. Es decir, el exceso de consumo de gas de uno puede servir para mejorar, digamos, aunque no sea en términos económicamente de mercado, en términos de una economía subsidiaria, sí es factible, digamos, un concepto totalmente válido. Es decir, mato 2 pájaros de un tiro, mato 3 en realidad, porque también si consumen menos gas, también van a emitir menos carbono, digamos, ¿no? Entonces, aunque el gas no emita mucho carbono, pero en fin. Buscar ese tipo de soluciones integrales. Yo creo que este tipo de encuentros sirven para eso y también el uso sustentable de la biomasa tiene muchos mercados. Uno es el social y el otro es el gourmet, digamos. Hay muchas viviendas en donde aman la leña, por ejemplo, porque es algo lindo. Entonces hay un consumo también de leña en esos mercados, digamos. Hay mercado de briquetas, etcétera, etcétera. Todo eso es desarrollable, pero creo que es importante ponerlo en un foco socioambiental fuerte y donde el Estado tiene que intervenir sí o sí a favor de eso, si no no se desarrolla solo, eso es lo que quiero decir, ¿no? Muchas gracias también por el espacio y por la paciencia. Muy amable a todos y a todas por participar. La verdad que da pena cortar, digamos, pero bueno, creo que esto también nos habilita y nos da ganas para poder volver a juntarnos en otro momento. Así que bueno, gracias también a la Fundación INVAP, gracias a Dalila por el apoyo y bueno, al resto también. Y bueno, lo veremos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, Dalila. Chao, Roberto, gracias. A los que han quedado. Adiós. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.